Le agradezco a Juan Ibarrola, él es especialista en Fuerzas Armadas, que nos tome esta llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingrid, me da mucho gusto hablarte a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Pues cuéntenos un poco de qué va este nuevo sistema de defensa. ¿Es un sistema judicial o es un poco más bien, pues eso, material balístico para las fuerzas de seguridad? Mira, básicamente lo que se está buscando con esto es poder reforzar, uno, la estrategia de seguridad que implementa el gobierno de la República. Y hay que entenderlo así, Ingrid, muchas veces no se puede entender el alcance de cuál es el papel que están jugando las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. Es decir, todo esto que se está logrando desmantelar de grupos criminales, de criminales en México, donde, bueno, la responsabilidad definitivamente no la toman los gobernadores, no la toman los alcaldes y se la transfieren a las Fuerzas Armadas, que ahí están, Ingrid, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, están cumpliendo una función de seguridad pública que no les toca, sin embargo, lo están haciendo. Yo de aquí es muy importante entender qué es lo que debe de proteger, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas en su actuación. Déjame abrir un paréntesis en este sentido y lo voy a decir de una manera muy rápida. Sí. La certidumbre jurídica que tienen las Fuerzas Armadas para actuar está muy acotada. Es decir, no sé si tú lo sabías o los amigos del auditorio, pero si no se detiene en flagrancia de delito, si un militar no detiene en flagrancia de delito un delincuente, prácticamente el que tiene toda la ventaja jurídica en ese sentido es el delincuente. Te pongo un ejemplo, en Jerez, Zacatecas, se recibe una llamada de que en una casa hay secuestrados y hay secuestradores. Llegan los militares, los detienen a los secuestradores, liberan a los secuestrados, pero como no había una orden de aprehensión, no había una orden de cateo, liberan a los secuestradores. Imagínate el nivel de debilidad jurídica en este momento que tienen las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se han implementado una serie de acciones muy importantes. Por ejemplo, un diplomado de especificación para las nuevas instalaciones que ya están operando en materia de justicia. Lo que se va a hacer, lo que se está logrando, porque aparte es de las instituciones que más avanzada está en ese sentido, y precisamente para poder lograr una cuestión y una unión también con la autoridad civil. Pues te pongo un ejemplo, para el día 16 de enero ya se van a poder desarrollar los juicios orales en la justicia militar. Como tú lo sabes, también se supone que en todo el país debería de ser así. Han ido muy lentos la parte civil, la parte de la justicia civil. En el caso de la justicia militar ya se implementa. ¿Y pues de qué va a beneficiar? Definitivamente en la celeridad que se le va a dar un proceso jurídico que vive en la justicia militar. ¿Por qué? Porque antes no se tenía. Y en contraposición contra lo que tiene, por ejemplo, la justicia civil, ya lo vimos en el caso de Tlatlaya. ¿Quién es quien detiene en el caso de Tlatlaya a los 8 militares? No es la justicia civil. Exacto. Es precisamente la Procuraduría Militar la que los manda a detener. Si estos soldados se quedan, si hubieran quedado a expensas de lo que dicta la justicia militar, ya serían declarados culpables o ya serían declarados inocentes. Sin embargo, se quedan con la justicia civil y bueno, ya vimos el resultado. Se tiene que liberar a 4 de ellos precisamente porque no se juntan los elementos o no se comprueban los elementos por los cuales se les acusan. Es muy importante este problema, si me lo dejas llamar así, porque se convierte en un conflicto entre una justicia civil y una justicia militar. Mucha gente habla del fuero militar pensando que es un fuero como el que tienen, por ejemplo, diputados, senadores, alcaldes o gobernadores, y es equivocado. Es decir, si un diputado en este momento atropella a una persona y la mata, déjame crear este escenario, no se le puede detener. Sin embargo, un general del ejército o un almirante de la Marina Armada de México, si le llega a suceder lo mismo, se va a la cárcel, Por supuesto. Juan, me está diciendo entonces que la justicia civil no es confiable, no nos alcanza, y entonces la Sedena ahora se está volviendo la policía. No, lo que está haciendo Sedena es poder fortalecer las acciones que desarrolla en función de seguridad pública. Y creo que es válido. Es decir, no es que la justicia civil no funcione, claro que funciona, es la más antigua en el país.
Sin embargo, no es expedita, no es pronta, no tiene ese balance que pudiese tener en un determinado momento, o como lo tiene la justicia militar. No se trata de poner a competir a dos sistemas jurídicos, se trata de fortalecer el sistema jurídico militar para que su función tenga una mayor seguridad. ¿Que a quién le va a dar seguridad? A nosotros como ciudadanos. Es decir, con esto un soldado sabe que no puede cometer delitos, en primer lugar, de justicia militar, pero tampoco puede cometer delitos de justicia civil, que yo creo que este es uno de los puntos más álgidos de este tema. Tú recordarás que en el pasado un militar no se le podía juzgar en un juzgado civil, a menos de que fuera un tema estrictamente civil. De lo civil. Ahora no, ahora sí ha cambiado. Están haciendo funciones de seguridad pública, un juez civil sí puede juzgar a un militar. ¿Qué estamos dando entonces a los militares? Pongo un ejemplo muy breve, a las personas familiares de los de Tlatlaya, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le da una recomendación a la defensa para que se le entreguen 80 millones de pesos a estas familias. Quisiera preguntarlo a las familias, a las esposas de los militares caídos en este país, si cuando muere un militar, estos por ejemplo, mayo se les entrega una cantidad similar, aún y cuando los de Tlatlaya eran delincuentes. Otro dato importante, solo el 2% de los juicios civiles que se llegan a plantear, del 100%, solamente el 2% la justicia civil los puede sacar, esto por su gran cantidad. En el caso del ejército, el 98% de todos los casos que llegan por justicia militar, el ejército los supera, los delega, los termina. Creo que ese es un punto importante. Sí se tiene que fortalecer la justicia militar. Juan, y en este sentido, entonces, ¿cuál va a ser? Juan, ¿me escuchas? Perfectamente, estoy aquí a tus órdenes. Ah, perdona, muchas gracias, creímos que lo habíamos perdido por un momento. Pero, entonces, ¿cuál sería esta inversión? ¿De cuánto va a ser esta inversión que realiza ahora la Sedena para este sistema judicial que pues ya nos ha planteado mucho más a detalle usted? Mira, en el caso de la inversión, la inversión es importante porque son 1.600 millones de pesos que van a invertir. Quizá puede parecer una cifra pues bastante alta, sin embargo creo importante que entendamos cuál es el contexto de esta inversión. Hay que tener nuevas instalaciones, sistemas de video para que se puedan grabar todos estos juicios orales. Todo el país está invirtiendo en estos juicios, todo este país tiene que invertir en una nueva infraestructura para poder llegar a lograr hacer que la justicia se dé como debe de darse. Otra cosa muy importante es el gobierno del país México que le entrega esta cantidad de dinero al ejército. Es decir, no es parte de un presupuesto que tenga el ejército destinado para eso. Es necesario que el ejército se modernice, se actualice a los juicios orales, precisamente, y esto lo quiero recalcar, para que no pueda existir de ninguna manera un abuso por parte de un militar en contra de la población o en contra de la gente. Ya lo estamos viendo. Finalmente es una única institución, si me lo permites, que está cumpliendo efectivamente en este país con su cometido. Creo muy importante que se dé en este sentido, porque es lo que México necesita, es lo que el país requiere, es lo que nosotros como mexicanos también necesitamos como seguridad y como confianza. Juan, y sin duda, pues ha sido un gran año para las Fuerzas Armadas en nuestro país y también auguran un muy buen 2016 para las mismas. En este aspecto, ¿qué estaremos esperando para 2016? Porque también, pues, queda en duda dónde está el Chapo, ¿no? Y algunos otros delincuentes de alto calibre que no se han podido capturar. Fíjate qué difícil tema tocas y déjame centrarlo a un tema del Chapo. Afortunadamente para las Fuerzas Armadas, insisto, cumplen con su función como institución en este país. Tomemos en cuenta que a partir del 1 de enero comienza una carrera electoral, comienza la construcción de un candidato por parte del PRI, debe de comenzar también la construcción de una campaña electoral para que en el 2018 el PRI, por supuesto, no pierda el poder. ¿Y por qué digo por supuesto? Porque no creo que haya regresado solamente para tener un sexenio. Con esto regreso a tu pregunta. Fíjate nada más cómo queda un país donde, por ejemplo, la Marina Armada detiene al delincuente más buscado
uno de los más buscados del mundo y el más buscado por parte de México. Lo detiene y dura un poquito más de un año dentro de prisión. Aquí quizá el riesgo para las Fuerzas Armadas, y hay que decirlo fuerte y claro, es entender qué va a suceder si lo vuelve a detener, por ejemplo, la Marina, qué va a suceder si lo detiene el Ejército, cuál va a ser la garantía que le va a dar el Estado mexicano a las Fuerzas Armadas para que no se libere. Es decir, una acción en ese sentido no es sencilla, no es económica, es una acción costosa, es una acción de inteligencia, de estrategia. Y muy importante mencionarlo así. Una estrategia que quizá no pueda terminar o que quizá pueda terminar con la detención de un hombre como él. ¿Pero para qué? La pregunta es ¿para qué? Para que se le permita, para que se le den todas las facilidades para que se vaya otra vez. Creo que es muy importante. Y muy importante en el sentido de que yo creo que el presidente ya se dio cuenta que la institución en la cual puede confiar es la institución armada, porque no le queda nada más al gobierno que aparejarse en esta carrera electoral que otros partidos ya comenzaron. No lo estoy diciendo en detrimento del gobierno, que quede claro. Lo digo como una consecuencia natural de lo que está sucediendo en este país. Es decir, carrera electoral para el 2018. ¿En quién se va a sustentar el presidente? En los únicos dos hombres que no tienen aspiración política, en los únicos dos hombres que comandan instituciones que no tienen aspiración política. Es decir, el general Cienfuegos o el almirante Verón, terminando sus comunicaciones, no van a ir a buscar gobernaturas, no van a ir a buscar candidaturas para la presidencia de la República. Creo que entonces es correcto lo que mencionó. Clave del presidente, que deben entender, y se debe de entender así, que no se puede seguir, que yo creo que es una de las importantes del 2016, que no se puede seguir en este país victimizando delincuentes y mucho menos criminalizando Fuerzas Armadas. El país llega a esto, lo digo así, se degrada. El país que llega a esto está en vías de su extinción. Puede ser. Al momento estamos un poco así, Juan. Vamos a ver si dejan al presidente hacer lo que tenga que hacer, porque además también, como dice, viene una carrera electoral hacia 2018, pero también a 2016 se renuevan 12 gubernaturas. Entonces vamos a ver cómo utilizan estos recursos de las Fuerzas Armadas a su favor. Ojalá que sea en beneficio de los ciudadanos únicamente. Le agradezco muchísimo esta llamada, Juan. Te agradezco mucho como dato principal. La mayor demanda ciudadana en este país sigue siendo la seguridad pública. Fíjate, no es economía, no es vivienda, no es salud, no es educación, es seguridad pública. Hay que tomar en cuenta eso. Lo vamos a tomar igualmente en cuenta, le vamos a dar mucho seguimiento a este tema y esperemos hablar con usted más adelante. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo a todo tu auditorio. Feliz año. Igualmente, feliz año, muy buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.